La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado y ha dicho con punto y coma, todas las plataformas pertenecen al Estado, no al gobierno. Bueno, hemos llamado al Defensor del Pueblo. Al Defensor del Pueblo, que dicho sea de paso, ya recibió la bala, ¿no?, de Vladimir Cerrón. Que se largue el Defensor del Pueblo. Ya no, por favor. Oigan, ¿han visto el audio de Valdemar Cerrón? Ah, no, yo tengo que preguntarles quién es ese community manager, de dónde están sacando tanto dinero para sus videos, ¿no? Francamente, es bien interesante. ¿Quién nos estará asesorando? Pero tras la pausa viene Walter Gutiérrez, el Defensor del Pueblo. Y antes les tengo que, y también puedes encontrarlos en su página web www.nanca.pe. Muy bien, las balas están teledirigidas ahora, así, ¿no? Y con último, no, es que tienes que poner el último minuto, nos dijeron, por favor, el Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, yo no sé si se ha enterado, pero están pues ya a punto de... Ya están pidiendo su cabeza, doctor Gutiérrez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Pero yo no sé si usted se ha enterado del último minuto y del noticiero que acaba de estrenar la bancada del lapicito. Vamos a ver. A ver. Último minuto. Bancada de Perú Libre informa. El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha interpuesto demanda constitucional de acción de cumplimiento contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, para que de manera inmediata declare la vacancia del Defensor del Pueblo, Walter Francisco Gutiérrez Camacho, e inicie el procedimiento para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo conforme ley. Seguiremos informando. Noticiero. Bueno, esto ya me suena a Maduro. Te lo juro. Perdón, disculpen que los tutee a mi audiencia, pero doctor Gutiérrez, ¿qué es esto? O sea, ya hasta tienen su noticiero. Un poco más y va a ser a lo presidente, ¿ah? Están ya informando, último minuto. Bueno, le han pedido la cabeza. ¿Qué le responde usted a la señorita con voz engolada que está diciendo que o usted se va o se va? Bueno, ¿qué le vamos a responder? No hay que perder el tiempo en responder afirmaciones que no tienen ningún fundamento. Yo les recomendaría que lean la Constitución, que lean la ley de la Defensoría del Pueblo. En la ley se establece claramente, en el artículo 2, que el defensor debe permanecer hasta que se nombre a su sucesor o sucesora. Lo que sucede es que nadie puede obligar a que el defensor se quede. Y yo con bastante antelación, en septiembre del año pasado, octubre, dije que me iba a quedar hasta marzo. Y eso es lo único que está sucediendo. ¿Y usted sigue pensando eso, que solo se queda hasta marzo? Lo que pasa es que el decurso del tiempo nos lleva ya a marzo y yo planteé esa salida y bueno, voy a cumplir con eso. Pero usted dice, lean la Constitución, pero, oh sorpresa, el presidente no lee nada. ¿Qué hacemos con un hombre que no quiere leer? El problema no es que el presidente desconoce la Constitución solamente, sus ministros, los parlamentarios de Perú Libre, si la han leído, no pretenden respetarla. Han llegado con esta Constitución, pero claramente no cumplen la Constitución. Y usted decía algo bien interesante hace un momento. Voy a tomar la idea y lo voy a decir en otros términos. Mire, para desmontar una democracia, para destruir una democracia, no es suficiente gente distanciada, desapegada o autoritaria, lejana a la Constitución. No es suficiente eso, o ignorante de la Constitución. Se necesita la complicidad de la ciudadanía, el silencio de la ciudadanía y de las instituciones, y el inmovilismo de la ciudadanía y de sus instituciones. La Defensoría ha decidido ni ser silente ni estar inmóvil. En esa línea, ahora al ver la entrevista del doctor Guillén, yo me pregunto, por ejemplo, hombres con una trayectoria y con una solidez en materia constitucional como César Landa, cómo no se pronuncian respecto de un gabinete que apenas hay 3 mujeres. ¿Y dónde está el principio de igualdad? ¿O ya no es una política pública la igualdad? Yo me pregunto si se cumple el artículo 44 de la Constitución designando a Cerrón, perdón, a Condori como ministro de Educación. No, como ministro de Salud. De Salud, disculpe, de Salud. Sí. De Salud, ¿no? Pero es que no se cumple.
O Claro sea, que no no se interesa, cumple, porque claro que además no es se un hombre cumple. que desprecia hasta los preceptos de la medicina. ¿Usted llevaría a un familiar que tiene alguna afectación de salud a este ministro de No, Salud? de ninguna manera, porque... ¿Alguien en este no. país llevaría a este señor al consultorio de este señor? ¿Este señor está en condiciones de conducir una política pública de salud? Me pregunto si conoce las políticas públicas. Esa es la situación en la que estamos. No, y es bien importante que usted remarque que en este momento no nos podemos quedar callados, porque luego la historia lo va a recordar, quién cayó y quién, aunque luchar en contra, levantó la voz. No solo eso, defensor. Hay 3 ministros que tienen acusaciones serias de agresión, de violencia familiar, de incluso acoso, bueno, de agresiones sexuales contra la mujer, y tenemos a una ministra de la mujer que no dice nada y están ahí bien sentados, ¿no? Porque al parecer hoy pues está hasta legitimado que tengas violencias por acoso sexual, por violencia sexual. Se ha legitimado en este gabinete. Se está normalizando. Mire, el día de ayer en una entrevista escuché al ministro de Cultura decir que él no podía responder por las acusaciones de otros ministros que eran además temas familiares. Personales. Esos no son temas ni personales ni familiares. Un ministro que se noticia, que se informa respecto de esta situación, tiene que pedir explicaciones, tiene que pronunciarse en el Consejo de Ministros, porque de nuevo, esa también es una política pública. Mire, Milagros, el derecho a la igualdad de las mujeres y la no violencia contra la mujer está en la base misma de la democracia. En la base misma de la democracia, y además se yergue sobre el piso de la indignación, porque esa es la peor de las agresiones que existe y la más eficiente a lo largo de siglos, de siglos, de siglos. ¿Y vamos a retroceder? No. No podemos No, no retroceder. podemos. Somos más en el Perú quienes sí creemos en la igualdad. Somos más en el Perú quienes sí creemos en la no violencia contra la mujer. ¿Son más en el gabinete? Yo le pregunto a las ministras mujeres, le pregunto a la ministra de la Mujer, le pregunto al canciller Landa. ¿Pueden llegar con ese gabinete al Congreso? Yo creo que no, y yo creo que es el cuotismo, el fajismo, no sé, algo debe estar pasando en sus cerebros. Hay algunos que dicen, no, yo voy a luchar desde adentro. ¿Cómo vas a luchar desde adentro si el mismo presidente en una escuela dice que la niña no puede competir con el niño? Yo casi me muero, ¿no? O sea, porque somos diferentes, obviamente, cada uno tiene su identidad, pero si desde un maestro de la escuela que es capaz de decir que no pueden haber competencias entre niño y niña, vamos muertos, pues, porque uno de los principios que todo el tiempo defendemos las mujeres es el tema de la igualdad. Ahora, que no, eso no se cumpla y que en términos incluso de salarios el hombre gane más que la mujer, y eso es otra discusión aparte. Pero además, quiero preguntarle a usted como defensor del pueblo, la cuestión del honor, de la legitimidad, de la dignidad del puesto de presidente. ¿En qué sentido? En Panorama se ha denunciado de que el presidente da una versión a la fiscalía y luego da otra versión al periodismo. Pero cuando le preguntan y le quieren preguntar eso, señor Walter Gutiérrez, lo que hace el presidente es burlarse de la prensa, luego encajonar a la prensa, ponernos unos escudos y luego con una cara absolutamente para mí, de un cinismo político de verdad inusitado, dice, ay, bueno, si he herido susceptibilidades, ya pues les ofrezco disculpas. Y luego, hoy día, Aníbal Torres dice, un momentito, esto todavía no ha terminado. Cuando yo deje de ser ministro, ahí me van a encontrar los periodistas. ¿Y qué están? Usted nos está defendiendo hoy día. O sea, usted está diciendo, un momentito, uno de los pilares de la democracia es justamente la libertad de expresión. Bueno, ¿cuál es su análisis después de todo lo que estamos viendo hoy? Yo no quisiera dejar de contestar las dos preguntas que encierran en realidad su intervención de hace un instante. Voy a empezar por la parte final, que es justamente la libertad de prensa. Justamente para generar cierto inmovilismo, cierto adormecimiento, lo primero que se ataca es la prensa. Lo primero que se ataca es la libertad de expresión.
La desinformación es lo primero, y por eso nosotros hace unos meses hicimos un informe sobre estándares de libertad de expresión que este gobierno estaba violando. Después de ese informe, a las semanas, el presidente da estas entrevistas, empieza a dar las entrevistas. Correcto, y queda peor. Y nosotros vimos ahí un avance y una apertura, pero ahora estamos en un retroceso aún más agresivo, porque se cerca al periodismo, se quiere dirigir las preguntas, se quiere recortar las preguntas o se quiere acallar. Y no se entiende que el Instituto de Radio y Televisión Peruana no le pertenece al gobierno, es del Estado. No se comprende que el gobierno es menos que el Estado y el Estado es menos que la nación. No se comprende eso. Entonces, en este punto estamos en un momento crítico y tenemos que defender la libertad de prensa, porque ustedes son un medio, un puente entre la ciudadanía y quienes ostentan poder, para someterlos al más ácido y al más crudo escrutinio público. Son un medio, por eso es que se llaman medios. Son precisamente un medio para transmitir la información, las políticas públicas para que se conozcan, para que se puedan implementar, pero también para que la ciudadanía escrute, critique, incluso ácidamente, incluso adversamente, a todos los funcionarios. Pero él no entiende, Y él no cree en permítame, los medios de comunicación, él cree en los centros de propaganda. Es eso, por Este supuesto. gobierno cree que los medios tienen que ser, como usted dice, adormecidos, preguntar lo que ellos quieren, no aceptan conferencias de prensa, menos entrevistas. Si aceptan, bueno, ya ve lo que ha pasado, ¿no? Pero eso no es democrático. Claro que no, permítame terminar este punto. Ya decíamos nosotros en ese informe sobre libertad de expresión, donde salía jalado el gobierno, desde luego en ese momento, ya decíamos que íbamos a presentar un proyecto de ley, justamente para que todo el Instituto de Radio y Televisión Peruana no esté en manos del gobierno, sino salga de manos del gobierno y sea completamente independiente, porque no le pertenece al gobierno, sino al Estado, y así debe ser. Así que desde ya les adelanto que vamos a presentar esa iniciativa legislativa y espero que el Congreso actúe con velocidad y en consecuencia respecto a los intereses de una institución tan importante. Y la otra parte, perdónenme, algo que usted dijo hace un momento, que el presidente tuvo una versión y luego otra versión. Bueno, vamos a decir las cosas por su nombre. Lo que pasa es que el presidente ha mentido. El presidente ha mentido. Y cuando se le ha preguntado, ha querido escamotear la pregunta. Y no ha sabido cómo escamotear la pregunta. Mire usted, yo le he traído acá, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007, firmada por el actual canciller. Por Landa, César Landa. Por César Landa, por quien yo tengo un elevado respeto sobre sus estándares académicos y personales también. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice el fundamento 7 de esta sentencia? Para no fatigarla, yo la voy a resumir. Dice que en efecto, un ciudadano, una persona que está siendo investigada o en cualquier estatus de su condición en el proceso, en un proceso, dice que tiene derecho a no autoincriminarse. Sí, correcto, a guardar silencio. Incluso podría guardar silencio. Incluso podría tener una imperturbable pasividad. Pero lo que no puede es mentir, porque no hay un derecho a la mentira. Lo que no puede es obstruir a la justicia. Esto está en el inciso, en el fundamento 7 de esta sentencia del año 2007, firmada por el propio canciller. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Porque se necesita ser coherente. Me pregunto, ¿qué nos van a decir ahora? El presidente debió contestarle a la prensa. Debió someterse a la prensa. Ya, pero a ver, por favor permítame hacerle preguntas, sí, claro, porque me parece bien importante lo que usted está diciendo. Un presidente, es que todo ya está casi normalizado, adormecido, ¿no? La ciudadanía ve con absoluto espasmo a los innombrables que nombran como funcionarios, a los impresentables.
por primera vez en la historia teníamos un presidente que tenía un despacho paralelo, etcétera, etcétera, y como que ya son memes, pues, ¿no? Cada día más memes y más memes. Pero esto es grave, porque él ha mentido, él ha dicho una cosa a la Fiscalía y luego le ha dicho una cosa a Fernando del Rincón. Y hay un personaje clave en toda esta historia, que es Karelyn Lin, que como usted bien dice, cumple lo que comenta Landa. Ella, con un imperturbable desparpajo, dice, me someto al silencio, pero no habla. Podríamos cuestionar eso, podríamos estar en desacuerdo, pero tiene razón jurídicamente. Correcto, jurídicamente ella está en la potestad de decir, no quiero decir nada, ya. Pero cuando un presidente miente y es ampallado en la mentira, entonces ese presidente no tiene capacidad moral para gobernar. Y hoy han presentado otra denuncia constitucional que ya son 24 páginas, ¿no? Donde otra vez se presenta y le dicen, plantean en el Congreso que hay varios casos por los cuales el presidente ha cometido infracciones. Por ejemplo, los ascensos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las reuniones en el pasaje de Zaratea y Breña. El presunto delito de tráfico de influencias agravados, etcétera, etcétera. Pero este punto que usted está narrando determina una incapacidad moral en un gobernante, o sea, que él descaradamente mienta, o le dijo una mentira a la Fiscalía o le dijo una mentira al periodista, pero mintió. Y es el presidente y él no puede mentir. Mire, ¿me entiende la pregunta, doctor? Sí, por supuesto, está muy clara. Mire, yo siempre he sido crítico respecto de la vacancia por incapacidad moral. Yo lo sé. Usted conoce perfectamente, no la voy a aburrir con los dos extremos que hay, ¿no? Aquella que dice que lo único que necesita son votos y aquella que se refiere a una incapacidad mental, ¿no? Pero hay otra posición intermedia que es la que yo, digamos, me adhería a esa posición, que sería aquella que se refiere a... hay un momento tal en el que el primer ciudadano, el presidente de la República, tiene una conducta que es tan agraviante para el país que afecta la propia dignidad del cargo. Pero como ese es un tema, en realidad, extremadamente subjetivo y es una cláusula muy abierta, muy política, yo siempre he tenido mis reservas respecto a ese tema. Sin embargo, no creo que ese sea el único camino. Yo ya he planteado también que el presidente sí puede ser acusado constitucionalmente y desde nuestro punto de vista, lo hemos dicho no una sino varias veces, el presidente recurrentemente infringe la Constitución. No cumplir, por ejemplo, con el artículo 2 respecto a la libertad de prensa, no cumplir, por ejemplo, con el artículo 44 respecto al derecho a la salud, no cumplir el artículo 38, no cumplir el artículo 9, no cumplir el artículo 7, y le puedo seguir mencionando que el presidente recurrentemente incumple la Constitución. Por lo tanto, sí se puede abrir un proceso, justamente un juicio político por haber incumplido la Constitución. Este es un trámite mucho más largo, pero mucho más sólido, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero entonces, desde su punto de vista, que yo sé que la vacancia siempre la ha criticado, en su criterio, para el defensor del pueblo, Pedro Castillo debe ser destituido por tantas infracciones a la Constitución peruana. Para nosotros, el presidente tiene límites, sus límites están en la Constitución y él no respeta esos límites. Recurrentemente, por lo tanto, hay asidero para eso. Pero estamos en un escenario donde el presidente también podría reconducirse. Nosotros hemos planteado esa posibilidad. Si el presidente se reconduce, cambia de gabinete, pone a un... Por Dios, doctor Gutiérrez, ¿usted cree que lo va a hacer? Bueno, pero estamos planteando las distintas alternativas que pueden dar. Ya, entiendo, pero yo quería escuchar bien su comentario como defensor del pueblo, porque estoy de acuerdo, o hablamos o decimos las cosas o luego nos callamos y que, bueno, pues no, que cada uno sea dueño de sus silencios en este momento tan crítico. Yo sí creo que es indigno del cargo. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo que el presidente de la República
se está legitimando aceleradamente, está serruchando así de una manera febril, obsesionada la rama en la que está parado. Tarde o temprano esa rama se va a quebrar. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez.